Hola, otra vez. Hoy día vamos a tomar un taller número 5 para cuarto medio en el programa de filosofía. En realidad el anterior decía taller 3, pero eran dos en uno. En el taller de la ética, fundamentos de la moral, porque la primera parte estaba en el concepto de ética y moral, y la segunda parte del taller estaba centralizada en que ustedes tenían que escoger un autor y trabajar ese autor, porque cada autor daba un fundamento distinto para la moral. Hoy día vamos a ir un poco más adelante en el sentido de eh, conectar alguna problemática de la moral puesta en sociedad, puesta en el asunto público. Y a propósito de esto vamos a ver el tema del pluralismo, ¿no? Los límites del pluralismo en una sociedad democrática. La sociedad democrática es algo relativamente reciente en la historia humana. Por supuesto que hay un anhelo de humanidad, hay un anhelo de convivencia fraternal, pero cuando específicamente ya se hacen estados que se declaran democráticos, eso es la ruptura con una larga y dolorosa tradición en que no siempre fue así, por supuesto, ¿no? Había más un poder tremendo que avasallaba con la gente y bueno, y los más débiles nunca han tenido una protección efectiva. También hoy día se discute mucho de que si realmente la democracia funciona como tal o no. Pero aquí lo vemos desde una perspectiva de las ideas. Bien, desafío para un pluralismo moral. Aquí está la palabra pluralismo. Pluralismo que viene de lo que no es único, viene de lo que es diverso, la pluralidad, ¿ya? No se puede uniformar un solo esquema, un solo punto de vista, sino que hay que ser abierto a la diversidad de opiniones, que es un punto muy discutido hoy día y que está muy en boga. Los objetivos de este taller son también los del próximo. Este es un poquito más breve, el próximo va a ser un poco más en profundidad. Vamos a fijarnos especialmente, y ya vamos a entrar a la exposición del Power. Aquí sí, ahí está mejor con la letra más grande. Fíjate bien en el número 4, sobre todo lo que está destacado. Dice, evaluar diferentes tipos de argumentos presentes en textos filosóficos, eso va a ser del próximo taller, y fundamentar su validez o carácter falaz. O sea, si estos pensamientos realmente nos convencen o no. Y hay que considerar tres tipos de referentes. Las referentes serían las fuentes. La teoría, lo que dice una teoría, lo empírico, que se refiere a lo que está ocurriendo en nuestra experiencia cotidiana y tangible, ¿ya? Lo de ahora, por ejemplo. Y el sentido común, ¿no? Lo que nuestro propio juicio nos dice acerca de lo que está ocurriendo, que todo esto está relacionado. Tanto el sentido común, lo empírico con lo teórico, está relacionado, ¿ya? Se interpenetran unos con otros. Y esto en función de apoyar o refutar una tesis sobre eh, el pluralismo moral, ¿no? En el objetivo C tenemos el siguiente objetivo: el poder participar en diálogos sobre problemas de la filosofía que tengan que ver con tus contextos de vida, que tengan que ver con nuestra vida, pero abordado desde un punto de vista filosófico. Y aquí valorar la controversia y la diversidad de pensamientos, porque son factores que ayudan a que el pensamiento se profundice y se vaya puliendo, se vaya depurando. Bien, eso es por la parte, esto quizás es la parte más demorosa del taller, explicar bien para qué es esto que estamos haciendo, este taller y el próximo. Fíjate bien en estos, lee bien, fíjate bien en las imágenes, a qué se refieren. Parece que es algo más o menos reciente. ¿Mm? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que esto generó
la posibilidad, a ver, ¿se acuerdan eso? ¿Qué estaba en, qué estaba en juicio en estos momentos? ¿Qué apareció después? Un poquito después de esto. Esto es un estallido social, ¿sí? ¿Ya? ¿Se acuerdan que se pedía y se exigía un cambio de la constitución actual en un país? ¿Se acuerdan? Ya. Y que esto en este momento está un poquito como en statu quo, está un poco suspendido por la crisis de la pandemia. Pero ¿significa que esto se olvidó? ¿Qué tipo de sociedad queremos? Son preguntas que nos hacemos. Y entonces volvemos a los objetivos que estaban atrás. ¿Te acuerdas la palabra? Referentes teóricos. ¿Qué es lo que uno piensa sobre lo que esto que está ocurriendo? ¿Mm? Referentes empíricos. Bueno, la experiencia cotidiana. Estos que están aquí, estos personajes con chalecos amarillos que aparecieron, estaban en las noticias. Aquí está otra expresión que dice ahí el lienzo. O sea, es algo de nuestra experiencia, algo cotidiano, algo que afecta a nuestro sentido común. Y aquí también estos mensajes, ¿ya? Estos mensajes. Por qué están esos mensajes allí? ¿Te acuerdas de las noticias de esos días? Bien, esto puede, en cualquier momento puede volver a aparecer, desde luego, y por eso es importante hacernos esta reflexión. Vamos a lo siguiente. ¿Qué les parece examinar bien el concepto de pluralismo? Yo creo que aquí esto es fundamental. Ya vimos algo sobre la moral, que por lo menos es esta, esta sistema de costumbres que están sancionados por una sociedad acerca de qué es lo que nos parece el buen comportamiento que hay que tratar de procurar por los efectos positivos de felicidad que nos provocan y el comportamiento que es nocivo, que es tóxico, que daña nuestras relaciones, que daña nuestro estar, ya nuestro sentirnos, perjudica las confianzas, etcétera, ¿no? La gente está ahí, está molesta, está insegura, está violenta. Eh, entonces, esa es la moral, ¿ya? Y la experiencia moral, ¿te acuerdas? Es algo que es intransferible, que es propio de cada uno, que nadie va a sustituirlo a uno en el hecho de decidir, de tomar una decisión, qué hacer en un momento determinado, ¿ya? Cuando uno toma esa decisión y que va a afectar a otros, bueno, uno tiene que hacerse responsable de eso. Esa es la experiencia moral. Y la ética, que habíamos visto, ¿no es cierto?, es precisamente esta reflexión que le da sentido, que le da una estatura, digamos, inteligible, que sea comprensible a nuestras experiencias morales, que nos indica el camino, de alguna manera, eh, por qué es consistente este tipo de conducta más que otras, ¿ya? Y por qué este es el tipo de conducta que queremos proponerle como proyecto político, como proyecto histórico a una sociedad determinada o a uno mismo, ¿ya? O a una familia. Eso era de lo anterior. Ahora vamos a entrar en este concepto del pluralismo que está aquí. Vamos a leer. Postura teórica y práctica frente a la política que supone y valora la igualdad de todas las personas en la sociedad como actores políticos válidos, con un aporte específico, insustituible y fundamentado. Yo creo que esto expresa un poco eh, lo que es el pluralismo. ¿Por qué es tan importante? Bien, primero es una postura política, teórica, pero también es práctica. ¿Ya? Eh, para ser consecuente, una mentalidad pluralista supone y valora que todas las personas y todos los actores sociales en una sociedad tienen derechos, tienen igualdad ante la ley y tienen un mensaje que decir, tienen un aporte que es insustituible, porque es el aporte que dan desde su diversidad, ¿ya? Pero hay una cosa sí que se le tiene que pedir a todos los grupos diversos de una sociedad, que fundamenten bien qué es lo que ellos quieren proponer,
¿Por qué proponen? O sea, es como obligatorio, ¿no es cierto? Es muy importante que cualquier posición política tenga un fundamento y la persona se pare y sea capaz de, en forma racional, argumentar qué es lo que propone, ¿no? Eso es fundamental. Sostiene el pluralismo que nadie tiene el derecho de arrogarse una verdad absoluta y el poder sobre los demás, pretendiendo que tiene la versión definitiva de la naturaleza humana, que ellos ya resolvieron ese tema, y por lo tanto lo único que harían sería imponer eh, a los demás su propia visión. Nadie tiene el derecho de pretender que ya tiene resuelto dogmáticamente todo lo que es la totalidad humana, por una razón muy simple, porque la naturaleza humana está en permanente construcción histórica. El hombre no está hecho totalmente, lo estamos haciendo entre todos, y lo estamos haciendo entre todos desde la diversidad, ¿ya? Lo humano se expresa mucho más en lo diverso que en la uniformidad. Eso por el concepto de pluralismo y como actitud política pluralista. Bien, en síntesis, ¿qué podríamos decir? El pluralismo se opone. ¿A qué cosa se opone? Está clarito, el racismo. Porque el racismo, tú ya más o menos vas entendiendo por qué. El totalitarismo, porque el totalitarismo va a generar la uniformidad de la visión de uno que gobierna a todos sin importarle la diversidad. El imperialismo, porque el imperialismo también es la centralización de un solo poder, ¿ya? Y todos los demás están avasallados, todos los pueblos, los estados que deben tributarle a ese imperio. Pero también, por ejemplo, a la violencia de género. ¿Puede un pluralista en lo moral ser auténtico si está validando la violencia de género? ¿No es cierto que es difícil? También la intolerancia religiosa. ¿Mm? ¿Por qué? Bueno, es evidente, ¿ya? O por ejemplo, desde una posición religiosa perseguir a los ateos. ¿Mm? Ahora, o a los que no creen en tu propia religión. No se puede ser pluralista siendo intolerante. ¿Qué es lo que promueve el pluralismo? Vamos al otro lado. Por ejemplo, que las personas formen su pensamiento crítico. Todos los niños de todas las escuelas, que aprendan a pensar, que aprendan a decir lo que piensan en la forma, por supuesto, pero a validar su aporte racional. A la libertad de expresión y a la libertad de asociación. Por lo tanto, libertad de prensa, cobertura democrática de los medios, acceso a la información, ¿ya? Realmente las cosas que nos interesan, una publicidad también, una programación que sea realmente que ayude a formar el pensamiento. Eh, y la democracia como estilo de vida, la participación de todos y el concepto de bien común. El buscar el bien común. Se puede decir muchas cosas más, pero yo creo que esta es una pequeña síntesis que nos ayuda para lo que viene. Veamos entonces qué pasaría con un pluralismo moral si hay distintos fundamentos frente a la moral. Ya lo vimos. Ya en el taller anterior es muy importante, ir a hacer el taller anterior para entenderlo mejor. Discutir entonces en torno a los límites del pluralismo en una sociedad democrática. Estamos nosotros en una sociedad que por lo menos pretende en sus títulos ser democrática y que las autoridades, por lo menos de fachada, ya o por lo menos en los noticiarios, hablan de que es importante hacer una sociedad democrática. Por ejemplo, las noticias, los sucesos noticiosos. Y aquí tenemos lo siguiente, que en una sociedad todos tienen el derecho de participar y expresar su proyecto político. Estamos desde el punto de vista pluralista, ¿ya? Pero hay un problema. Puede que los proyectos políticos de los distintos actores que hay sean muy diferentes
e incluso antagónicos entre sí. Y aquí hay dos recomendaciones que yo les quiero pedir que las vean, eh, de actores políticos, uno en España y otro en Estados Unidos, un supremacista estadounidense y un candidato de un partido político especial dentro de España, que critica a los del Podemos y a otros más. Pero yo les quiero pedir que ustedes vayan, vean el link y lo escuchen bien y después respondan a una guía que viene, ¿no? Vamos a ver un minuto del supremacista estadounidense. A ver, aquí me va a dar el link de YouTube. Hay que hacer solamente el link ahí en el donde está, y ahí me va a tirar. A ver, se demora un poco, pero ya lo va a dar. Ahí está. So you want to live in a white-only country? Not necessarily white only, but a country that is clearly based on a European model in which whites will basically remain the overwhelming majority in perpetuity. Okay, how do you achieve that? Well, that's an excellent question. Donald Trump has got some first good steps in mind. He wants to make sure no more illegal immigrants come into the country, and he wants to make sure that all illegal immigrants here go back. He wants to end birthright citizenship. He wants to put at least a temporary ban on Muslim immigration. What happens with Asians? What happens with African Americans? What happens with Latinos? What happens to my You presented people, me with a very limited view of the United States. You're saying the United States is a place anybody can come and turn it into anything you want, and the people who built this country and established its institutions, if they glimmer away, so what? You are promoting a process that would reduce my people to a minority. You want more power for Latinos. That comes at the expense Exactly. of my people's power. We're 17% of the population, Right. and we only have 3 senators. So therefore, we don't have the political representation that we deserve. And you want more and more and more. Of course, because we only How have 3 much? senators. How much political? At this point, 14 senators. And 50 years from now, how many would you like? Let's talk about 50 years from now. In 2044, Yes. white non-Hispanics will become a minority. Yeah. Is that what you are Bien. afraid of? Mr. Ramos, it's fantastic for you, for my people to lose power and become a minority. That's fantastic for you. How does it feel for Because me? it is our country. How? ¿Se fijaron? El tenor, cómo se contrarían los puntos de vista, ¿se fijaron bien? Bien ilustrativo. Eso es para que lo vean y lo saquen, vayan decantando las ideas que se contraponen, las visiones de sociedad que tienen. Vamos a activar ahí está. A regresar, aquí estábamos, ¿no? Bien. Ya. Y aquí tenemos entonces unas preguntas. El taller es esto, es muy simple. Una vez que veamos estos dos personajes hablando, nos vamos a responder esto. ¿Qué sería el bien o lo bueno para los protagonistas de los videos? Puedes elegir uno de los dos. A mí me gusta más el que acabo de mostrarle, porque está más clara la contraposición. Las visiones del bien expuestas que ellos tienen, ¿serían antidemocráticas o serían antipluralistas? Ve tú, ¿ya? Fíjate, examina bien la pregunta, porque puede que sea, digamos, de las dos o una de las dos, etc. En una sociedad pluralista ¿puede haber espacio para opiniones antipluralistas? ¿Ya? Esa es una pregunta filosófica, pues realmente es complicada. La número 4, ¿ya? ¿Hasta qué punto son válidas todas las opiniones en una sociedad pluralista? Soy pluralista, pero ¿hasta dónde puedo serlo? La número 5. En una sociedad pluralista, ¿todas las visiones del bien son igualmente respetables? ¿Todas? La número 6.
¿Una sociedad democrática debiese tolerar cualquier perspectiva respecto del bien o lo bueno? Y la número 7, esta va un poco más allá de lo que hemos visto, pero tiene mucho que ver y nos va a preparar para el próximo taller. Averigua el aporte de Nicolás Maquiavelo en cuanto al pensamiento sobre la política y por qué se le ha criticado y alabado. ¿Ya? Y se hace un clic ahí, yo no voy a volver a mostrártelo para que tú después lo vas a ver ahí. Hay un pequeño YouTube que muestra, es una joven muy clara y muy amena también para explicar el pensamiento de Maquiavelo en cuanto a la política. Y tiene que ver con esto. Y me parece que aquí ya estamos terminando. Claro, vamos a dejarla ahí en las preguntas. Voy a poner esta para ir concluyendo nuestro taller. Lo importante es rescatar que hay distintas versiones sobre lo bueno, sobre el bien para una sociedad y que éstas deben expresarse en una sociedad pluralista y democrática. Desde el punto de vista de la filosofía, que eso nos genera un problema que es bastante complicado de resolver, que es el tema de la reflexión en el límite, ¿ya? ¿Dónde está la ética y dónde está la política? Estos personajes que están aquí son bastante contemporáneos, excepto hay un par ahí de personajes que están a la izquierda. También bastante gravitación han tenido en América Latina. Y hay otros también que están aquí, que tienen que ver con esto, son actores políticos, ¿sí? Son actores bastante enérgicos y que tienen sus propias visiones. Vamos a dejar esto, vamos a tener 2 semanas para realizar este taller y ya se lo subiré a YouTube, lo van a encontrar en YouTube y en la aplicación de Edmodo. Chiquillos, que estén muy bien, cuídense, pásenlo bien y nos vemos.